Perfecto. Bien, siendo ya las 20:06, vamos a dar comienzo a esta clase número 7 de heresiología, denominada para nosotros herejías contemporáneas o teologías contemporáneas. También tiene otro nombre este ramo que estamos dando. Después de este paréntesis técnico, vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase de hoy, clase número 7, el Evangelio Social. Vamos a terminar de ver el Evangelio Social, bien breve, y vamos a comenzar a ver el feminismo radical y el feminismo evangélico, porque existe un feminismo evangélico. Bueno, esos son los tres temas que comenzamos a ver la semana pasada: el Evangelio Social, el feminismo radical y el feminismo evangélico. El marco bibliográfico sigue siendo estos 4 libros. Yo estoy terminando de leer les dije ahí al grupo de WhatsApp, ¿cierto?, que les sugería que leyeran este libro. Es muy, pero muy bueno. Wayne Grudem, bueno, uno de mis teólogos preferidos, es buenísimo. Yo se lo he mandado varias veces, sobre todo si usted quiere conocer qué es el feminismo evangélico, ¿ya? Y estas corrientes, ¿cierto?, que surgen desde Estados Unidos y se van bajando, ¿cierto?, y ya llegaron a nuestro país con algunas ideas medias antibíblicas relacionadas con el feminismo. Este libro también es bueno, El feminismo a través de la historia, porque nos enmarca, ¿cierto?, cómo nace el feminismo y con sus 3 olas. La ola número 1, ola número 2, y hoy día ya estamos en la ola número 3, ¿ya? Hagamos un poquito de repaso. ¿Qué decíamos del Evangelio Social? Decíamos que hay un fuego que se está extendiendo a través de nuestras iglesias evangélicas, dando el concepto de justicia social y ministerios de misericordia. Algunos maestros populares, pero desviados lamentablemente, están reviviendo el antiguo Evangelio Social, disfrazado para atraer a cristianos conservadores. Este Evangelio Social redefine la misión de la iglesia. Decíamos la semana pasada que la misión de la iglesia era la misión exclusiva, particular de la iglesia, es la predicación del evangelio. Es llevar el evangelio a todas las latitudes posibles, a todos los rincones del globo terráqueo. Esa es la misión principal de la iglesia. Pero el Evangelio Social ha tratado de cambiar radicalmente de la misión de la iglesia, haciendo énfasis en el misterio de misericordia, haciendo énfasis de que las personas se van a salvar saliendo de la pobreza, saliendo de su miseria, saliendo de todo lo que implica el problema cultural, estableciendo derechos sociales, estableciendo derechos económicos. De esa manera las personas se van a salvar, y no a través de escuchar el Evangelio de Cristo. Decíamos que Pablo lo define muy claro, diciendo que el Evangelio es el dunamei de Dios, ahí en Romanos 1, 16 y 17, donde dice que el Evangelio, la justificación por la fe, diciendo que el Evangelio es el dunamei, el poder de Dios para llevar, ¿cierto?, al arrepentimiento a los inconversos. Sin duda decíamos que una de las cosas que más nos debieran inquietar como cristianos es la militancia que están asumiendo algunos jóvenes, y no tan jóvenes también, en algunas iglesias locales, que, capturados en cierta manera por este discurso social, con acentuados ribetes ideológicos, se lanzan, ¿cierto?, a la conquista del mundo desigual en favor de los pobres, decíamos, y de los desamparados. Hay que reconocer, hermanos y hermanas en Cristo, que eso tiene un gran valor, pues es misión de la iglesia también preocuparse de aquellos que han sido desfavorecidos socialmente y además vulnerados en sus derechos sociales, culturales y económicos. Los pastores y maestros, no muy claros a veces, del ímpetu juvenil
porque esto se da mucho en la juventud, recurren lamentablemente a la amenaza, a la disciplina y créanme, en algunos casos, a la excomunión de los jóvenes. Sin embargo, creo yo que si vienen con este ímpetu y este deseo de salir a conquistar estas áreas, lo ideal sería que fueran bien adoctrinados en la teología, de tal forma que ellos, más allá de poder llevar y sacar a la gente de estos problemas sociales, pero lleven también la palabra, lleven también el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que en el fondo nos interesa a nosotros como misión principal, que la gente se convierte, que la gente llegue a Cristo. ¿Okay? También nosotros dijimos que ¿qué era el Evangelio Social? Bueno, el Evangelio Social es una invención moderna y fue creado originalmente en los Estados Unidos. De ahí empezó a bajar por Centroamérica y llega a Latinoamérica fuerte, por ahí por los años 1970, llega ya a Sudamérica. Es un mensaje en el cual se quitan o se diluyen partes claves del mensaje de Jesús y sus apóstoles, tales como el arrepentimiento radical que debe tener una persona frente a su pecado, la enseñanza del infierno no es considerada, el juicio de Dios contra el pecado no debe existir, la necesidad de negarse a uno mismo y sufrir por Cristo no debe existir, y otras doctrinas más que no son consideradas. ¿Por qué? Porque el énfasis, dicen ellos, que la misión de la iglesia es rescatar, es intentar a través de, inclusive de la fuerza, equiparar las desigualdades en una sociedad. Algo de historia, Washington Gray fue el iniciador, ¿cierto?, de este movimiento allá a fines del siglo XIX. Fue un clérigo estadounidense, sus palabras y acciones le valieron el título de pionero del Evangelio Social, incluso antes de que el término entrara en uso. Luego de esto viene Walter Reuchet, otro alemán, de origen alemán, fue profesor de historia en el seminario de Rochester y pastor de la segunda iglesia bautista de habla alemana al norte de Nueva York. Él pregonó, ensalzó, ¿cierto?, ahí en un barrio de Nueva York, y lo denominó la cocina del infierno, entendiendo estas imágenes que están acá, y creó el movimiento gospel, social gospel, que es el evangelio social. Por lo tanto, nosotros vemos que se le empieza a dar un énfasis a las necesidades, que no es malo. Ojo, yo no estoy diciendo que sea malo, pero se reemplaza la misión principal de la iglesia, y ahí hay un problema. Entonces, ¿qué pasó en Latinoamérica? Muchas de las ideas del evangelio social también aparecieron en el movimiento de los derechos civiles de la década de 1960, como les decía antes, 60, 70. Los principios del evangelio social continúan inspirando movimientos más nuevos, como el de los cristianos contra la pobreza. Insisto, no es malo. Y llegamos a la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el desarrollo un poquito doctrinal de este evangelio social, para que podamos entender cómo, lamentablemente, si bien es cierto, tiene una buena intención, porque preocuparse de los pobres es misión de la iglesia, pero lamentablemente cambian la misión principal de la iglesia, que es predicar el evangelio del arrepentimiento y de la justificación. Bueno, el evangelio social ha sido examinado desde diferentes ángulos por reconocidos personajes del mundo académico cristiano, como Hans Anengraf, director del Instituto Cristiano de Investigación, la organización internacional más profesional que existe actualmente en la investigación de doctrinas falsas. ¿Qué dice este académico? La cultura norteamericana está obsesionada por la idea de una vida crecientemente exitosa y por un gran materialismo. La palabra clave no es autosacrificio, sino autoengrandecimiento. Al respecto, Michael Horton, teólogo, pastor y reconocido escritor, confirma lo anterior en su libro La agonía del engaño, cuando dice que es lógico que este tipo de evangelio haya surgido de la sociedad americana, que hoy en día amadora del placer y centrada en sí misma. Creo que tristemente una porción significativa dentro del cristianismo moderno, por supuesto,
ha comprado el mensaje del evangelio social y que lamentablemente nosotros estamos en este mundo solo por un rato y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es darnos todos los gustos mientras estamos aquí, es decir, esta idea de vive la vida loca, ¿cierto? Vive la vida live, vive la vida, no te preocupes del futuro, preocúpate del presente, disfruta los placeres momentáneos de este mundo, porque ya mañana no hay mañana, porque el evangelio social no pregona el infierno, no pregona, ¿cierto?, el futuro con Cristo. Los maestros del evangelio social han creado, según su opinión, por supuesto, una mejor versión a la que han sido recortadas, cercenadas, extraídas, incluso enseñanzas tan básicas como la doctrina de la culpabilidad del hombre, es decir, la depravación radical del hombre. La nueva revelación, le llaman ellos, me estoy acordando de alguna idea, de que el arrepentimiento es una cosa pasada de moda, y después los instruye en que nunca se le debe advertir a la membresía acerca del infierno. Finalmente, en el clima de sus nuevas revelaciones, anuncian con voz potente, clara y fuerte que ningún ser humano, escuche bien, incluido todos los no conversos, es culpable de pecado delante de Dios. Es decir, aminoran la Biblia, el mensaje de que el mundo está bajo juicio, que el mundo está bajo pecado, que el pecador, si no se arrepiente, que ese es el mensaje central que debe compartir la iglesia al mundo, sino que lo cambian diciendo que Dios ya no inculpa al hombre de su pecado, que Dios no está inculpando al mundo de pecado. ¿Qué les parece, amados hermanos? Que usted no es culpable de nada. Dios no inculpa de pecado al hombre. Dicen que ese es el verdadero evangelio. Entonces, ya nos damos cuenta que por el lado doctrinal ya están cayendo en un falso evangelio, una herejía de tamañas proporciones. El evangelio social está relacionado con el liberalismo teológico, sin lugar a duda. El teólogo Nimbur Richard, que vivió durante el apogeo de este movimiento, describió el mensaje de esta manera. Él dice de la siguiente manera: un Dios sin ira trajo a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. ¿Está claro, cierto? Un Dios sin ira trajo a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las ministraciones de un Cristo sin cruz. Es decir, no hay cruz, no hay pecado, no hay reino, no hay ira, no hay castigo por el pecado, no hay nada. Para el evangelio social o la teología social, la mejora de la sociedad equivale a la salvación, en la medida que las iglesias se preocupen de no predicar el evangelio de la gracia, no predicar el evangelio del arrepentimiento, sino que equiparar, ¿cierto?, llegar a una igualdad social. Ese es el evangelio de la salvación. La gente es básicamente buena, dicen ellos, según el evangelio social, y la sociedad se vuelve gradualmente más moral. Ellos parten de dos principios o de dos primicias. No se olviden de estas primicias, pongan mucha atención. La primera primicia que parte del evangelio social es: si alimentamos a suficientes personas, educamos a suficientes niños, cavamos suficientes pozos y redistribuimos suficiente riqueza. ¿Les suena conocido esta frase? Redistribuir suficiente riqueza, entonces veremos la manifestación del reino de Dios. Me pregunto en esta primera primicia, ¿dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde quedan los propósitos de Dios con cada uno de su criatura? Dios, sin lugar a duda, tiene propósitos con las naciones, tiene propósitos con las comunas, tiene propósitos con todo el mundo, con un grupo, con una iglesia local. Nunca ha existido en la historia de la humanidad una igualdad en cuanto a lo social. Siempre ha existido personas ricas y personas pobres. Querámoslo o no queramos, nos guste o nos desagrade.
estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero la historia nos dice lo contrario. Y Dios, de una u otra manera, si bien es cierto, es misión de la iglesia preocuparse de los pobres, con alguna razón Dios permite que existan pobres, como dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En el fondo, Marcos 14:7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, dice Jesús, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, dice Jesús, hablando, ¿cierto?, de cuando estaba en la casa de Marta. Si predicamos suficiente, esta es la segunda primicia, si predicamos suficientemente el amor, la justicia, la fraternidad y la buena voluntad hacia los hombres, entonces, dicen ellos, lo que queda de la codicia y el egoísmo en la humanidad desaparecerá y se abrirá paso a la bondad. Quizás suena bonito un eslogan, pero indudablemente el problema del corazón del hombre es su pecado, es que está lejos de Dios. Mientras siga siendo enemigo de Dios, las cosas indudablemente nunca van a ser como el evangelio social lo idealiza en el fondo. Porque a mí esta es una utopía. Es bonito que todos vivamos en una sociedad llena de amor, llena de justicia, lleno de fraternidad, que todos tengan buena voluntad entre uno y otro, ¿cierto? Que no haya codicia, que no haya egoísmo. Eso nunca va a desaparecer nunca ha desaparecido y nunca va a desaparecer de la sociedad. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre prima siempre hacer el mal. Hay muchos pasajes que nos dicen aquello. Romanos 3:10 nos indica que el hombre no busca de Dios, que el hombre continuamente quiere hacer sus propios deseos aparte de los de Dios. Por lo tanto, estas dos primicias, en el fondo, estimados hermanos y hermanas, creo que están lejos de lo que es el evangelio de la gracia, el evangelio del arrepentimiento. Aunque el dinero no es lo más importante, amados hermanos, debemos buscar ser ricos para Dios. Jesús no vino a la tierra para ser un reformador político y social. Ojo, predicó la necesidad de la fe, la necesidad de nacer de nuevo y de confiar totalmente nuestras vidas en Dios. Su evangelio, el evangelio de Jesús, cambió los corazones de las personas a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Y a medida que los corazones cambian, la sociedad indudablemente va a cambiar y va a ser, como dice el evangelio social, una sociedad de amor, de justicia, de fraternidad y de buena voluntad entre los hombres. La Biblia promueve constantemente la ayuda a los pobres, sin lugar a dudas, hablando del ministerio de misericordia que existe en nuestra iglesia local, existe el ministerio de misericordia. Promueve indudablemente la ayuda a los pobres y a los afligidos, a los huérfanos y a las viudas, y a las personas que no pueden mantenerse por sí mismas. ¿Qué nos dice Proverbios 29:7? Los justos se preocupan por la justicia de los pobres, pero los malvados no tienen esa preocupación. Hay otras citas bíblicas ahí que usted puede consultar. Por otra parte, la Biblia deja claro que el problema básico de la humanidad es espiritual. No tiene que ver con justicia, no tiene que ver con falta de bondad, no tiene que ver... No, el problema básico de la humanidad es espiritual. El hombre está alejado de Dios y en la medida que siga alejado de Dios, por más buenas obras que intenta hacer, siempre sus obras van a estar contaminadas por su naturaleza pecaminosa, por su egoísmo. Somos pecadores alejados de Dios y necesitamos un Salvador. Jesús dio de comer a las multitudes, claro, pero luego pasó a ofrecerse a sí mismo como el alimento que realmente necesitaban, el pan de vida, nos dice Juan capítulo 6. Este señor, Walter Rachel Booth, incorporó la fe y la esperanza profética acerca del reino de Dios. Unió su obra al mensaje de Juan el Bautista, con el cual mostró una afinidad interna. Jesús comenzó su ministerio anunciando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca.
arrepentíos y creed al Evangelio. Ese es el mensaje que Cristo nos dejó, que las personas debían arrepentirse y creer el Evangelio. El reino continuó como centro de su enseñanza, acuérdense, tal como está registrado en los evangelios sinópticos. Este personaje, Walter, me cuesta pronunciarlo, Rauschenbusch, ¿cierto?, hace una observación interesante en el sentido de que la audiencia de Jesús no necesitaba definiciones del reino porque se trataba de una concepción y una frase ampliamente conocida, decía este señor. No ocurrió lo mismo hoy. No ocurre lo mismo hoy, hermanos, de que la gente cree, los maestros, algunos, los pastores creen que las personas ya tienen una noción amplísima de lo que es el reino de Dios. La verdad que no. Yo creo que las personas ignoran lo que es el reino de Dios. Fíjese que para el lector ordinario de la Biblia, ¿cierto?, heredar el reino de los cielos simplemente significa ser salvo e ir al cielo. Para otros significa el milenio. Para algunos, la iglesia organizada. Para otros, la iglesia invisible. Para el místico significa la vida escondida con Dios. Es decir, lo que ¿qué intento con esto? De que en las iglesias lamentablemente no se conoce qué es el reino de Dios, porque hay un sinnúmero de definiciones de conceptos para el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. El reino de Dios consiste en que nos debemos acercar a Dios, arrepentirnos y creer al evangelio de la gracia. Eso es el reino de Dios. Conclusión para este tema: el evangelio social se preocupa más por las circunstancias aquí en la tierra. El verdadero evangelio, aunque no ignora las circunstancias físicas, no ignora la pobreza, no ignora la necesidad que existe en las iglesias locales, de las viudas, de los huérfanos, se preocupa más por el estado de las almas de las personas, de su vida espiritual, de su crecimiento espiritual, de que las personas alcancen la santidad que Dios nos pide para que vivamos una vida fructífera y que vivamos una vida gozosa, como se nos enseñó el día domingo nuestro pastor Jorge, de un destino eterno, que lo vivamos con gozo, que lo vivamos, ¿cierto?, aferrados a la esperanza en una vida mejor. Podemos cavar un pozo en una región árida y mejorar la vida de una aldea. Podemos llenarlos de cosas materiales. Y esto es bueno y correcto para hacer. Pero si esa misma aldea nunca oye hablar del agua que da Jesús, el agua viva que será en ellos una fuente de agua que salte para vida eterna, como dice Juan capítulo 4, entonces no estarán en una mejor condición eterna si no conocen el evangelio de Jesucristo. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, Pablo dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este evangelio social, estas son mis palabras finales, este evangelio social, o la teología social, o la justicia social, que te recibe 3 nombres, hace sentir bien a la gente, pero falla en el importantísimo propósito de producir conversiones poderosas, genuinas y estables. Esto sucede porque omite los importantes llamados al arrepentimiento y a confiar totalmente en Jesucristo para su salvación, que viene sin duda en el evangelio bíblico, y lo sustituye por un débil acepta a Jesús por medio de una oración que hace sin convicción de pecado ni entendimiento mínimo de la obra y la persona de Jesucristo. De hecho, creo, lo más grave de todo es que hace descansar a muchos en una falsa seguridad de salvación. El evangelio social es la creación maestra de la cultura comercial, un evangelio al gusto del cliente. Así concluyo con la herejía del evangelio social. ¿Okay?